Encuentros Sonoros nace de las conversas de quienes caminamos el trabajo social desde diferentes sentires, experiencias y miradas que como hilos fueron conectando ideas para compartir y tejer de la mano de quienes nos acompañan día a día. Y en este espacio invitamos a amigas, profesionales, compañeras que aún están en procesos de formación, personas que admiramos y a todos aquellos que se piensan y sienten el trabajo social como algo significativo. Les habla Daniela Erasmo Mondragón, Andrea Muñoz Cerón y Valeria Ríos. Estamos muy contentas, pues hoy materializamos un deseo que nos hemos venido pensando desde hace varios meses en un espacio de encuentros y debates. Hoy les damos la bienvenida a esto que hemos llamado Encuentros Sonoros, donde les contaremos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. En medio de nuestros encuentros y conversas, pensando en nuestro trabajo social en relación con el feminismo, identificamos algunos elementos que nos pueden aportar, que son la interseccionalidad, el enfoque de género y otros temas que vamos a empezar a abordar a partir de este encuentro sonoro. Hoy tenemos una invitada, por supuesto también trabajadora social de la Unicatólica. Su nombre es Natalia Carvajal Mulato. Ella se reconoce como una mujer prieta y actualmente hace parte de la colectiva Círcula Violeta. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Vale, pues hoy queremos contarles de que nos encontramos desde otro espacio distinto, un lugar bastante acogedor para todas nosotras, y estamos Andre, Dani y yo, Valeria, y pues de la compañía de nuestra invitada. El día de hoy quisiéramos orientar nuestro encuentro sonoro para hablar de la interseccionalidad, una palabra que trae consigo muchos análisis y críticas, pero que innegablemente nos ha permitido abrir una puerta al reconocimiento de las diferentes opresiones que viven y hemos vivido, en este caso, las mujeres, al atravesar diferentes realidades desde nuestro color de piel, orientación sexual, clase, entre otras situaciones que nos atraviesan. Bueno, y con esto queremos darle paso a Natalia, que nos comente un poquito sobre su experiencia, sobre su vivencia y cómo ha visto reflejado esto en su vida de la interseccionalidad. Bueno, entendiendo, digamos, como un poco la interseccionalidad, no pues como una práctica de vida, sino más que todo como una reflexión de ciertas condiciones que me atraviesan, pues a ver, ¿qué puedo contar? El reconocerme como mujer negra, como negra y también como una mujer que habita el oriente de la ciudad, que es un lugar empobrecido, digamos como que carga con ciertas dificultades y complejidades. Habitar el territorio es una cosa loca, porque claro, creces con unas dinámicas totalmente como alejadas de, digamos, del bienestar, se puede decir. O sea, uno construye su propio bienestar, pero este bienestar que se ha construido, digamos, desde las entidades o la institucionalidad, uno crece un poco alejado de todo esto, lo que es la necesidades básicas que muchas veces se han visto vulneradas. Exactamente, entonces una crece alejada de todas estas dinámicas y prácticamente ni siquiera se reconoce como tal. Entonces, empezando por no se reconoce una como negra, ¿ya? Esto de mujer pues es algo como que, sí, algo como que natural, que, o sea, es porque, digamos, todo el mundo te lo ha dicho. Entonces, digamos, esto se va construyendo en medio de la socialización. Obviamente anulando todo lo que tiene que ver con reconocerme como mujer negra y también los factores de vivir en un sector empobrecido. Entonces ha sido, digamos, como difícil, pero también bonito en la manera en que, digamos, uno encuentra sus propias formas de construir, se puede decir, de construir, de que tal vez, entre comillas, no encuentre faltas o falencias. Entonces trata de con su familia sortear situaciones, sortear violencia, se puede decir. Entonces uno todo eso trata de sortearlo y no maximizarlo, lo minimiza, lo naturaliza. Entonces digamos que mi camino ha sido ese, el de no existe. Fue así como inicié, no existe, entonces no se nombra, no existe, y ya digamos como adentrándome en otros espacios como la universidad,
digamos, hay como esta posibilidad de reconocimiento de por qué pasa lo que pasa, de por qué me encuentro en esta situación, de por qué me siento como obviada por el mundo, o por qué me siento negada también por el mundo, y porque yo también me niego a mí misma. Nata, Entonces, y con eso quisiera dar paso a, porque estamos aquí sentadas 4 trabajadoras sociales, y quisiera que nos hablaras un poco de cómo iniciaste conociendo sobre este término, porque a pesar de que es un término que hoy por hoy lo estamos conversando, pues no se nos es dado desde la universidad, por ejemplo, o en mi caso, no sé ustedes si nos pueden comentar. Por ejemplo, André. No, yo pienso que la interseccionalidad es como uno de los conceptos que para mí pues se han retomado desde el feminismo. O sea, creo que lo conocí a raíz del feminismo, muy básico, ¿no? Porque siempre estuvo la discusión, bueno, no solo es clase, raza, género, sino que hay muchas situaciones, muchas otras situaciones que nos atraviesan, ¿no? Entonces entran otras condiciones que a veces no consideramos, y creo que inicia por ahí. Para mí es un inicio desde el feminismo, pero ya asociándolo como la vida cotidiana, pasando ya de un concepto, porque más allá del concepto pues teórico, así como lo hablaba ahorita Nata, pues como pensando desde la propia experiencia de vida, empezamos a reconocer esas otras situaciones personales, ¿no? Como cotidianas que vivimos a diario, y nos encontramos en eso, ¿no? Como decía Nata, ¿no? Como entonces, ¿dónde me ubico? O sea, ¿qué pasa? Y sobre todo, que lo hablamos también con Dai en otras oportunidades, nosotros dónde quedamos, ¿cierto? Bueno, no somos tampoco mujeres negras, tampoco somos mujeres, somos mujeres, pero bueno, estamos en otra situación, ¿no? Como que tampoco somos mujeres campesinas, no somos mujeres indígenas, y dónde nos ubicamos, ¿no? Entonces ahí hay otras situaciones también que nos cruzan, pero sí, en la universidad creo que la discusión no estuvo desde la universidad. O sea, en mi proceso de formación en Univalle no fue un concepto que retomáramos, creo que ha sido a través de formaciones pues adicionales, o sea, en género, en feminismos, donde ya se empieza a articular esto, y que por eso yo también pienso que es necesario, ¿no? Que ahorita que hablemos con Nata un poquito más sobre, bueno, a nivel de la universidad, cómo es necesario cómo integrar esto, ¿no? Bueno, yo evidentemente tampoco en la universidad, yo no sé si es que fui muy mala estudiante o si definitivamente no me lo enseñaron, porque no recuerdo el concepto. O sea, realmente tengo claro que vine a conocer esta conceptualización en mi especialización ya como 2 años después de haber terminado la carrera, y desde allí empiezo también como a interesarme de, bueno, ¿qué es todo esto? Pero además también conozco el concepto desde lo básico, ¿no? Género, clase y raza. Pero ahorita, por lo menos escuchando a Natalia, ella nos decía el lugar donde vivo, y es una mujer urbana, pero es que el espacio urbano también tiene muchos lugares que se consideran, bueno, la clase alta, la clase media, la alta baja, la baja, o sea, hay un montón de categorizaciones, y cada una tiene unas condiciones, y cada una nos atraviesa también en el modo de cómo nos construimos. Y entonces también es muy interesante mirar, bueno, qué tanto nos atraviesa y qué tanto nos condiciona lo que nos atraviesa frente a una sociedad. Y entonces me parece importante, porque además del sexo, el género, la raza, la clase, hay un montón de cosas. Bueno, menos si pude ir a la universidad, Natalia decía, bueno, en la universidad me empiezo a pensar, y creo que ella, a diferencia de muchas otras mujeres que no han podido tener esa oportunidad, pues se abre también hay una puerta para empezar a cuestionarse muchas cosas, pero eso desafortunadamente no ha sido pues una condición para todas. Entonces, pues bueno, creo que aquí hay tela para cortar bastante. Listo. Muy cierto. Sí, porque en la universidad, sí, a poco, por ejemplo, yo particularmente vi esto de la electiva de género, ¿no? Y claro, era un género, Simone de Beauvoir, no sé, nace mujer, se hace, entonces como que qué carajos, ya, entonces uno, claro, ay, sí, el feminismo y todo esto, y uno empieza, digamos, a pensarse otras cosas, pero bueno, ¿y qué pasa de mi yo como negra, no? ¿Y qué pasa, digamos, de estas discusiones de a las mujeres negras nunca se les vio como mujeres? Entonces no nos construimos desde ahí de sujeto mujer o de la categoría mujer. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y todo esto lo vine a experimentar o acercarme ya luego de la universidad, ¿ya? Porque sí, se vio, digamos, toda esta mirada eurocéntrica, blanca, pero, digamos, situada no estaba situada ni en los territorios ni en las condiciones.
y fue ahí, digamos, en otros espacios, grupos de feministas, no sé, círculos hasta con mis propias amigas, que uno habla, platica, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no esto? Uno empieza a mirar, bueno, es que no me siento recogida ahí. Y también entender, digamos, que tengo una historia y que hay mujeres anteriores a mí que ya, digamos, se vienen pensando esto, se pensaron lo mismo que yo en algún momento y desde ahí construyeron, digamos, por ejemplo, este postulado de la interseccionalidad, pues me permite a mí mirar, fue puchica. Esto me atraviesa profundo y, digamos, pesa en cómo vivo, cómo decido vivir, cómo me relaciono, porque pesa, ¿ya? Entonces, como que da posibilidad, ¿no? Como de mirar y analizar la realidad de una manera muy diferente. Sí, yo ahorita lo conversaba antes de iniciar el podcast con Nata, diciéndole que en mi caso, por ejemplo, que he sido estudiante nocturna de trabajo social, para mí la lectura de género no era posible. O sea, los horarios solo estaban en la mañana y yo no tenía acceso a ver esa clase. Y la posibilidad de poder pensarme en estos temas pues ha sido también externa a raíz de un diplomado. Entonces, sí lo cuestiona uno mucho qué se está pensando en la academia o la academia cómo está viendo trabajo social, porque creo que es algo que venimos conversando en podcasts anteriores y es que estos temas no solamente involucran, como tú dices, a personas específicas, sino que atraviesan los inicios por ejemplo, de la historia de nuestro país. De hecho, estaba pensando que, pues como en experiencias pasadas, ¿no? Pues con Dani, que estudiamos juntas en la carrera, pues que de hecho en las mismas dinámicas de la universidad, no solo en la formación académica, sino en las mismas dinámicas pues como el compartir pues, con las compañeras, pensábamos en las mujeres que venían de otros países, de otras ciudades. Por ejemplo, compañeras que venían, bueno, en ese momento Cristina Bautista, que estudió con nosotras, ella venía de otra. Sí. Pues Isabel es otra compañera de la carrera, bueno, algunas compañeras que venían de otras zonas y esa dinámica era compleja, ¿no? Pues porque ellas venían de otros lugares y adaptarse como al ritmo académico de la universidad pues era muy complejo. Entonces sí creo que a nivel de la formación ni siquiera, o sea, no solamente la formación académica como tal, sino las mismas dinámicas que se tejen en la universidad, pues que nos colocan en ese tipo de situaciones. Bueno, muchas de las compañeras pues terminaron sintiéndose como excluidas, como que no eran capaces, como que no tenían todas las capacidades, no tenían un conocimiento pues como se esperaba de la academia que se tuviera, y tenían otras experiencias supremamente diferentes que aportaban a lo que estábamos viendo desde trabajo social, ¿no? Sí, justamente quería retomar lo que estábamos conversando ahorita y Natalia había dicho algo que me parece crucial en este tema y que se recoge un poco con lo que estábamos conversando con André y Valerie, y es el tema de unos análisis situados que creo que son fundamentales para reconocer este tema de la interseccionalidad, ¿no? Porque si no situamos una persona con su historia, con su lugar actual, con sus experiencias, pues es imposible realizar un buen acompañamiento, y creo que justamente esto pues nos deja también como esto al trabajo social. Nosotras justamente acompañamos población, comunidades, personas y demás, pero si no reconocemos que los interceptan un montón de condiciones, situaciones, experiencias y demás, pues no podemos hacer nada. Y algo fundamental considero que es pasarlo por nosotras mismas, pillarnos qué nos atraviesan para justamente así reconocernos en un lugar, o por lo menos saldar como muchas dudas frente a nosotras mismas. Cuando, digamos, André hablaba de la universidad, yo también justamente les estaba contando a las compañeras antes de iniciar el podcast nuestra experiencia con las compañeras que nos acompañaban, y era muy triste ver cómo la educación que se imparte desde la universidad es una educación muy eurocéntrica, primero con unas bases académicas muy eurocéntricas, pero también cómo se dicta, o sea, no se reconoce que acá hay poblaciones que aprenden y se socializan desde la palabra, desde el sentir, desde el conocimiento de otras formas, no simplemente desde los libros. Entonces creo que ahí es crucial, o sea, no solamente es que la universidad nos enseñe el concepto de interseccionalidad, sino también que lo podamos vivir y lo podamos experimentar de una manera amable con nosotras mismas y con quienes nos rodean.
Sí, y que este también pueda ser reflexionado en los mismos espacios de la academia, porque por ejemplo yo tuve la oportunidad desde la universidad de escuchar una historia muy de cerca porque tuve que incluso relatarla de cómo en un salón de trabajo social, de humanidades, sucedía que siempre dejaban a 3 estudiantes a un lado, o sea, ellas nunca pertenecían a grupos o nunca las acogían para hacer los trabajos y era solo por el hecho de que ellas venían del Pacífico y que los demás estudiantes consideraban que ellas no tenían el nivel que ellos, que eran de aquí de ciudad, y que ellos no podían responder a eso. Entonces es fuertísimo no pensarse eso, ¿no? Porque ni siquiera quienes están formando para poder ayudar a otras personas, pues están siendo igual de humanos. Sí, deshumanos, sí, Ajá. es muy cruel desde allí. Sí, es muy cierto que dices, me hace acordar un artículo, ahí se me olvida el nombre de ella, que se llama Cuerpos vaciados y territorios vaciados, de Aurora Vergara. Y ella explica muy bien digamos, este despojo que hay por el sentido, por el ser del otro o la otra. Entonces explica cómo nos relacionamos desde ahí, ¿no? Desde el preconcepto de que la otra no sabe, y por esa misma socialización de no se ha valorado, digamos, a las personas negras, sino que se les considera como son brutas o perezosas. Entonces, digamos, estas socializaciones pesan y claro, nos relacionamos con esos preconcebidos y las situamos ya en un lugar. Ni siquiera damos validez ni reconocimiento a su historia, a su realidad, sino que ya nosotros y nosotras las situamos. Entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces, de toda esta socialización, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Todos estos preconceptos, estos prejuicios que son repaila, y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno va a territorio, ¿ya? Porque no solamente uno llega con preconceptos, porque no podemos decir mentiras de que, puchica, porque uno ve a tal, a Julanita de tal así, no tiene preconceptos. Pero también las mismas personas que viven en esas realidades tienen cantidades de preconceptos que se los han bombardeado toda su vida. ¿Cómo hacemos nosotras para tramitar eso? Sí, es que de hecho, pues cuando Barbie contaba la experiencia, pues yo pienso mucho que desde ahí también hay como una posibilidad de escucha, ¿no? Como que era pues lo que también he venido reflexionando mucho del trabajo social, pues para que empecemos ya, entramos como en el tema de hablar también desde esa experiencia ya como trabajadora social, que nos quitamos la posibilidad de escuchar y de conocer desde las otras experiencias, porque ya tenemos una idea de qué es, por ejemplo, en ese caso, cuál es el nivel de conocimiento, ¿no? De qué es lo que realmente se considera válido como conocimiento y qué no. Entonces desde ahí ya nos quitamos esa posibilidad de conocer y de escuchar esas otras experiencias y otras realidades. Entonces creo que eso pasaba mucho, ¿no? Y también ese nivel de competencia, ¿no? En la universidad entonces se pone un nivel de competencia y entre vos más lees, entre vos más sabes, entre vos más citas, entonces ya vas allá y trabajo en grupo, entonces me hago con las mejores, con los mejores que son en ese nivel, entre comillas, ¿no? Que tienen ese nivel. Y entonces, claro, en esos grupos de trabajo pues uno no se incluye en esas personas, ¿no? Porque no nos damos la posibilidad de escuchar y de conocer otras versiones, sino que ya tenemos esta idea de conocimiento, entonces voy a trabajar en grupos que están en ese mismo nivel. Entonces creo que eso, o sea, desde ahí también ya está como esa una de las para mí habilidades importantes como trabajadoras sociales que debemos tener también para nuestra experiencia en territorios o con las personas con las que trabajemos. Entonces yo creo que ahí podemos empezar como también a profundizar un poquito ahora en eso. ¿Cómo ha sido, Natalia, tu experiencia como trabajadora social desde este acercamiento, pues esta vivencia de la interseccionalidad? Pues compleja. Realmente justamente hablábamos antesito de empezar pues estas reflexiones de a una nunca le enseñaron a cómo ir a un territorio. Entonces una va con todos los prejuicios del mundo, con esa salvadora, o sea, les vengo a enseñar, y se le quita el poder de agencia a las comunidades, a las mujeres, que ellas ya tienen sus dinámicas y sus maneras en la cotidianidad de sobrevivir, ya de llevar su día a día. Y uno, en vez de ir y reconocer esa cotidianidad que ellas han construido, una quiere enseñarles a cómo es que se vive, a cómo se construye. Entonces yo creo que en territorio ha sido eso. Aprender que la misma comunidad ya ha estado construyendo dinámicas de resistencia para hacerle frente al empobrecimiento, al racismo,
machismo. Entonces ya las comunidades tienen sus dinámicas, sus mismas formas. ¿Y cómo hago yo, digamos, para unirme a esa misma lucha que la comunidad ya ha construido? No yo como les enseño. Entonces eso ha sido el mayor aprendizaje, y desde ahí yo creo que he podido acercarme además, porque pues he habitado el Oriente y habito el Oriente. Entonces, pues chica, ¿cómo le decir a la vecina? Ay, vecina, pero tal y tal cosa, y yo no me creo más que la vecina, porque la vecina, esa es su vida y esa es su situación y su realidad, que la ha estado palpando todos los días. Todos los días el hambre llega a su casa, todos los días le llegan y le cobran los servicios, todos los días. Entonces, ¿yo cómo le voy a negar a ella algo que ella pasa por el cuerpo? ¿Ya? Entonces, parte de ahí, de reconocer sus particularidades, su realidad, también de cómo a ella la va a socializar la sociedad, porque yo no puedo negar eso. Entonces, ¿cómo hago para también negociar eso? Yo creo que hay un reto súper importante que tenemos, y el cual tenemos que desenmarcarnos, porque la universidad creo que en parte nos enmarca, y es el tema de categorizar las cosas, ¿no? Sí. Y entonces, con los preconceptos, ¿no? Por lo menos la compañera o la persona con la que trabajamos es una mujer indígena o una mujer afro, ¿no? Entonces que ellas son así, asá, y entonces hay una forma de tratarla, pero no conozco que más allá de ser una persona afro, por ejemplo, es una persona que vive aquí, que su historia es esto, qué sé yo, que de pronto han sufrido abusos o violencias que también hacen que no solamente sea esa persona afro que uno ve por encima, sino que también les atraviesan un montón de cosas. Y yo creo que es un reto, porque en la universidad veíamos en esos grupos de comunidades muy cerradas. Entonces, las feministas están acá, las personas afro están acá, las comunidades indígenas están acá, los artistas acá, no sé, y entonces es que este grupo es así, es que este grupo es así, y salimos con esa idea. Y yo creo que, digamos, particularmente en el contexto de violencia contra las mujeres, como que obviar o tener cierta omisión de esas diferencias, pues es problemático, ¿no? Porque muchas de las violencias, particularmente hacia las mujeres, pues también se dan a raíz de otras características de su identidad, o de lo que la constituye, el lugar de donde viven, su situación económica, su racialización, bueno, muchísimas otras cosas. Entonces creo que ahí también está como el reto. Dani, ahorita que conversabas de los grupos de la universidad, yo creo que también algo que trabajo social debería reconocer es que, si bien personas nos identificamos con ciertos grupos o habrá otras que no, pues entender de que estos también se pueden unir, que estos también afuera, en la calle, en la realidad, pues también pueden hacer parte de uno solo, ¿no? Porque en mi salón sucedía que cuando habían los debates, pues se dividían mucho, ¿no? Entonces era unos contra otros. ¿Y por qué no mirar esa posibilidad de, o sea, sí tenemos diferencias, pero que nos unen? De hecho, pues hablando también del feminismo, creo que, bueno, y lo hemos conversado aquí también en otros previos a podcast con las compañeras, que nos cuestionábamos si determinarnos, pues, y mencionarnos acá como denunciarnos como un trabajo social feminista, o bueno, eso es lo que está en la búsqueda, pues, de estas discusiones, ¿no? Porque empezamos por ahí, ¿no? El círculo empezó como esas discusiones de, bueno, necesitamos un círculo, un trabajo social feminista, porque reconocemos que debemos retomar estos aportes del feminismo. Luego ya, después de todas las reuniones, decíamos, bueno, pero es que no necesariamente debemos enunciarnos como feministas, realmente en trabajo social, en lo que hacemos, todos estos elementos que tomamos del feminismo deberíamos integrarlos como parte natural de la profesión, o sea, es algo que deberíamos trabajar. Y no necesariamente las que estamos presentes pues tendríamos que enunciarnos como feministas. Y uno de los retos, pues hablando de mi experiencia laboral, ha sido eso, me identifico como feminista, y cómo esos temas que yo quiero trabajar en los territorios, y en este caso que trabajo con jóvenes pues en dinámicas de violencia, claro, cómo trabajo con ellos desde el feminismo, ¿no? Entonces a veces pensamos, no, el feminismo, entonces tenemos que hablarles ya, que tienes que ser feminista, entonces que si sos hombre, entonces mira, reconocer todas las violencias que generan sobre las mujeres. Y no es así, ¿no? O sea, como que es reconocer lo que tú decías, las particularidades y los momentos y las situaciones que nos están atravesando, y que yo no podría hablar de feminismo con algunas personas, por ejemplo en Oriente, donde también tengo experiencia, pues, donde he trabajado, de la misma manera como he construido el feminismo con mis compañeras con las que vivimos en otra zona, en Ladera, por ejemplo, o con las que trabajamos en ciudad, pues porque tenemos una visión diferente, ¿no? Estamos marcadas también por esas divisiones que tenemos en la ciudad,
como diríamos por ahí, la línea abismal. La línea abismal, La línea abismal de Sousa. Y marcan esa diferencia, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos allá y empezamos a hablar con los jóvenes, en este caso jóvenes y mujeres jóvenes también, pues obvio, esas formas de trabajar son diferentes, o sea, cambian totalmente, porque el acercamiento que yo puedo tener con ellos no va a ser el mismo que tendría en otro momento, también por las situaciones particulares que les atraviesan, y son jóvenes que viven otras situaciones y que están cuestionándose otras situaciones y sobreviviendo para empezar a recibir esas otras aprendizajes, ¿no? Entonces creo que esa idea también como del feminismo, cómo podemos acercarnos a hablar, por ejemplo, del género, de las violencias basadas en género, pues no es tan sencillo como cuando las hablamos aquí en un espacio pues de mujeres que hemos estudiado en la academia. Entonces ahí por ejemplo también está el reto, creo que en trabajo social, cuando trabajamos en territorios, pero que es necesario hacerlo, ¿no? Pero sí siento que a nivel metodológico es una cuestión que debemos pues como replantearnos, como buscar otras alternativas de trabajo, y empezando por eso, por reconocer que son personas que han sido atravesadas por otras situaciones y que en esa relación pues mutua, pues yo también pongo mis experiencias, pongo mis prejuicios, pongo mis situaciones, así como esas personas también la van a poner, y ahí construimos en conjunto. Entonces creo que para mí es como que partimos, o sea, como que no nos despojamos de lo que sentimos, pero sí, para mí es la posibilidad de escuchar, ¿no? Como que yo trato como de escuchar, tener la disposición para escuchar y de conocer ese otro, esa otra, que es lo que yo reconozco del feminismo como la posibilidad de generar empatía. Y yo creo que allí también entraría un poco en lo que, pues hablando de la línea abismal y de Boaventura de Sousa también, el tema de la justicia, ¿no? De cómo para haber justicia social tiene que haber justicia cognitiva. Y es como, yo escucho al otro y valido su conocimiento, así su conocimiento no sea igual al mío. Hemos pasado por la academia, sí, pero la gente de los territorios tiene unas luchas y unas experiencias tremendas que las ha dado desde su realidad, y que es, o sea, para mí no es una opción, o sea, tienen que ser reconocidas, ¿no? Porque también nos enseñan todos los días, porque otra vez, como que no somos los mesías que vamos a enseñar, sino que, bueno, también, o sea, eso es un compartir de experiencias, de conocimientos, y así como yo te puedo aportar, tú también me puedes aportar. Entonces para mí, sí o sí, tiene que haber esa justicia cognitiva y esa escucha activa para aprender de lo que nos enseñan esas otras luchas de las personas. Claro, total, y partir de las necesidades, o sea, de lo que ellos realmente están enunciando, lo que están diciendo, y apostarle a la justicia es también partir de lo que ellos necesitan, de las particularidades, porque por ahí decía, ya ni me acuerdo. Por ahí alguien decía que hay que también replantearse, digamos, cuando hablamos de temas de justicia social, a qué también le estamos apostando, ¿no? A qué le estamos apuntando. Y entonces cuando nos acercamos a comunidades empobrecidas que tienen dinámicas fuertes de violencia, pues también, digamos, ver unos antecedentes de los contextos en los que han crecido, las historias de vida que tienen ellos y ellas, y por qué se comportan como se comportan. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer, digamos, por ejemplo, si hay un violentador y entonces, no, pues de esta es y entonces, ¿dónde está mi tema de interseccionalidad y de justicia con esta persona que, bueno, capaz es racializada, empobrecida, y en su vida, pues lo que ha recibido es eso, digamos, violencia, y eso es lo que ha expulsado de sí? Entonces, ¿cómo, digamos, aquí también se vislumbra la interseccionalidad? Porque la interseccionalidad no es algo que yo uso cuando me conviene, y entonces cuando no, él es el malo o ella es la mala, y aquí hay blanco y negro y no hay nada más. Pero entonces, ¿qué pasa con esa historia más a fondo? Digamos, la vida es un poco más compleja de lo que aparentemente nos gustaría a veces también. Exactamente. Entonces, ¿cómo también podemos acercarnos a eso, a esas dinámicas que son bastante fuertes? Que de hecho esos son como los retos más fuertes, ¿no? Porque ahí ponemos en juego nuestra piel, ¿no? Como nuestra propia piel, pues porque pues también tenemos situaciones que hemos construido mucho tiempo. Pero sí, eso que dice Natalia me recuerda mucho trabajando con estos jóvenes, porque pasa eso, como que pues son jóvenes que han matado, que han robado, que han cometido muchas situaciones, consumen, y que en la historia de vida, cuando uno se permite escucharlos, pues se da cuenta de qué es lo que ha sucedido con su vida, ¿no? Entonces, y obvio, o sea, en la dinámica de charla ellos pueden decir algo ofensivo contra las mujeres, y cualquiera podría decir, pero entonces este man, y uno dice, no, o sea, ¿cómo yo también tramito eso que está sucediendo? Y lo miro desde esas gafas también, como desde la interseccionalidad,
y pues lo abordo de una manera diferente, ¿no? Y eso es el reto, porque muchas personas llegan con esa idea, o cuando ahí se pide el enfoque de género, ¿no? Entonces, ¿quién, no? Una trabajadora social o trabajador social que tenga enfoque de género, entonces, no, ya le ponemos ahí la perspectiva atravesada, pero más allá de eso, en la práctica como tal, en el ejercicio profesional, sí, eso realmente se está llevando, no se está llevando, porque en muchos proyectos tienen que la perspectiva de género, entonces que una psicóloga que tenga enfoque de género, y ya resolvemos el tema del enfoque de género, y no tiene que ver con eso. Entonces creo que eso es uno de los retos y las reflexiones principales, y una de las razones por las cuales este círculo fue como esa primera apuesta, ¿no? Como a raíz de eso, de qué estaba sucediendo en el acompañamiento frente a las violencias basadas en género, frente al trabajo, pues no solo en territorio con comunidades, sino también pues en otro tipo de situaciones, ¿no? Porque también es otra discusión, ¿no? Entonces, si trabajo social, entonces trabaja familia, individuo, comunidad, y no, o sea, realmente estamos integrados en territorio, y esas cosas que nos atraviesan en general, y si trabajamos una cosa, trabajamos la otra. Si trabajamos con la comunidad, ahí está la familia, ahí estamos trabajando. Entonces creo que, bueno, esa discusión también ya la estaremos profundizando. Va para largo. Sí, totalmente. Bueno, claro, por supuesto el territorio siempre va a sobrepasar la academia, y nos vamos a encontrar con todo y con todas las cosas juntas, y con cosas que pues tampoco habíamos visto, y que nos va a tocar seguir siempre aprendiendo en el camino. Sí, sobre todo pues hay que como tener en cuenta esas particularidades de las que venimos hablando, y hay una autora que hace una propuesta muy chévere, que es la teoría del punto de vista, que es pues justamente lo que venimos hablando de este saber situado ya. Entonces, como ese análisis de los sistemas de opresión que habitan en una persona, cómo se comportan, cómo se relaciona la persona con el territorio, cómo se relaciona con las otras personas, con sus vecinos, con su familia. Bueno, eso es lo que permite el punto de vista, digamos, como mirar más atrás la experiencia y la historia. Y también la matriz de dominación, que es fundamental porque permite saber particularmente cómo estas condiciones o identidades se posicionan o afrentan también a una persona. Entonces son como hay propuestas muy chéveres que hace ella. La autora se llama Patricia Hill Collins. Ella es una feminista negra, entonces ahí súper el detallazo. Además de que ella dice una frase que, bueno, con esta quiero cerrar, y es: si un grupo no se define a sí mismo, entonces será definido por y en beneficio de otros o otras. Entonces es re importante la interseccionalidad porque visibiliza. La interseccionalidad permite hacer el análisis, ¿ya? Entonces no es una forma de vida, sino permite hacer el análisis para ya uno ir a construir las estrategias. Y ese es el reto de trabajo social. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buenísima esa frase de cierre. Bueno, pues yo creo que ha sido un podcast muy ameno, en la que hemos puesto temas que trabajadoras sociales comúnmente dialogamos, y es justo eso la intención que queremos, que desde otros trabajadores sociales, otras personas que nos estén escuchando, puedan tener esa idea principal de qué es interseccionalidad, y que decidan también empaparse mucho más de esto, ¿no? Porque aquí es algo súper resumido, pero es todo un camino y un proceso por recorrer, así que la invitación es a que nos puedan seguir escuchando en los siguientes podcasts que estaremos subiendo, y que nos puedan seguir también en las redes sociales. En Spotify como Encuentros Sonoros Paz y Género, en Facebook como Escuela Política Feminista Travesías por la Paz, y en Instagram como @Paz y Género. Bye. Adiós. Nos vemos.